Esta conferencia comenzará a grabarse. Los equipos. Muy bien, entonces, señores, pues bienvenidos y pues vamos a iniciar. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, quiero darle las gracias pues a los ingenieros de La Laguna, el TECIME y pues en especial a las compañías como lo son Marathon y ITSA, quienes han proporcionado este espacio pues para poder compartir el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces vamos a darles una breve introducción de la compañía, quiénes somos, dónde estamos, en qué estamos capacidad de fabricar y adicional, ¿por qué comprar Octral o por qué estar más inclinado por una marca como esta? Bueno, Octral como tal es una compañía que lleva en el mercado alrededor de 30 años, un poco más de 30 años. Viene de una compañía que es una cablera, también hace muchos años. Tiene un capital humano de alrededor de 137 personas, contando las 2 fábricas que tenemos y las 4 filiales que hay. Entonces, es una compañía pues, que tiene bastante experiencia. Tenemos más de 30 aliados en el mundo, con los que nos permitimos poder abarcar o llegar a más de 70 países, donde podemos entregar diferentes soluciones, dar este tipo de charlas y entrenamientos, estar de la mano con los clientes. Octral de por sí, los pilares más importantes que tiene son la calidad y la innovación. Estamos constantemente participando del mercado, estamos constantemente llevando nuevas soluciones, viendo desarrollos, y esto solamente lo conseguimos y lo hacemos de la mano de cada uno de nuestros clientes, ya sean distribuidores o clientes finales. Nuestros mayores clientes de por sí se encuentran en los mercados que son de oil and gas, minería, telecomunicaciones, la industria naval, militar. ¿Sí? Estos mercados que exigen un poco más, exigen que los cables se comporten de determinada manera o que puedan tener determinadas prestaciones adicionales a los cables habituales que encontramos para las telecomunicaciones normales. Nos encontramos ubicados en España. Somos una compañía ya, como les había mencionado, estamos en San Iscle de Vallalta, 50 kilómetros de Barcelona, y una segunda planta que está en Praga. Es un centro productivo que inició funcionamiento en noviembre del 2019. Ya estamos operativos, estamos fabricando, y allí tenemos maquinaria mucho más nueva y mucho más rápida para la fabricación de cables. Bien, estamos distribuidos a nivel mundial con una filial comercial o una oficina comercial en Madrid. Tenemos filiales en América que están en Chile, en Colombia y en México. Y en las 3 contamos con bodegas, con material para soportarla a los distribuidores y a los clientes corporativos. Y una agencia en Ghana, que es la puerta al mercado africano, que prácticamente está todo por hacer allí. Entonces ya tenemos con ello aproximadamente 1 año y medio, donde venimos trabajando y entregando también desarrollos y soluciones para el mercado de África. De por sí, alrededor en cada una de las filiales contamos con más o menos unos 200 kilómetros de cable en diferentes referencias de cable que podemos llegar a proporcionar para los distintos mercados que conocemos. Entonces, esto nos permite estar siempre atentos o reaccionar a tiempo a las necesidades de nuestros clientes. Este es nuestro nuevo centro productivo. Es una superficie de 12.000 metros cuadrados, de los cuales están construidos 7.350.
Como les mencionaba, la maquinaria es de última generación. Estamos en un sitio geográficamente muy bien, porque nos permite las salidas a puerto muy rápido y pues esto nos permite la eficiencia en las entregas y la coordinación de la logística para entregar a nivel mundial. Las ventas globales de la compañía el año pasado alcanzaron los 31 millones de euros y el año antepasado estuvimos cerca de los 33, siendo España y Portugal los mercados más representativos. Después le sigue Europa, Medio Oeste y África, donde tenemos una participación del 32%, y como último tenemos a LATAM, con las filiales de Chile, de Colombia y de México, donde tenemos un 3% de participación. Entonces, en LATAM hemos venido creciendo más la participación, tanto en proyectos representativos de infraestructura vial, parques eólicos, la última milla, lo que corresponde a FTTH, y soluciones de cables con valor añadido. Eso quiere decir que son cables de altas prestaciones o enfocados a la sensorización o monitorización de redes de fibra. Entonces, este año, pues con la actual crisis, esperamos mantenernos sobre los 30 millones de euros, pues, a pesar de que nos ha afectado a todos económicamente. Pues España también vive una recesión en este momento que ha venido pues deteniendo algunos proyectos y algunas inversiones que se estaban realizando. Igual en los mercados americanos. La capacidad que tenemos de fabricar como tal, nuestros centros productivos están en la posibilidad de entregar diferentes configuraciones de cables con diferentes tipos de hilo o de núcleos. En este caso, pues vemos que podemos fabricar monomodos, multimodos y fibras plásticas. Entonces, en monomodos tenemos OS1 o OS2 y en multimodos desde OM1 hasta OM5. Aclaro que en cables monomodo podemos llegar a entregar a especificaciones G655, G656, G657, con diferentes estándares de fibra. Y en cuanto a OM1, que es una fibra modo de núcleo 72.5, tenemos la posibilidad de entregar para diferentes industrial. Era la peligrosa. Sí, pues fue una cuadrilla en caliente, porque era la única que podía meterse a cortarla. Entonces le voy a pedir, permítame, no voy a tener un segundo. Un segundo, por favor. ¿Fueron ahorita, güey? Sí, a ver, espérame tantito. Podemos cerrar, por favor, los micrófonos y para con eso no tenemos cruces de información. Bueno, les comentaba, el cables OM1 generalmente utilizados para la parte de automatización y control. Son fibras que hoy por hoy algunos de los fabricantes dejan de lado o mencionan que no se están entregando o que ya no se fabrican. Bueno, no es así. Esto va enfocado a que se busca que algunos de los mercados o algunos de los equipos que se están llevando no se vuelquen más al consumo de fibra 50 o M2. Pero no se está teniendo en cuenta que tenemos una gran cantidad de equipos de hace muchos años que están instalados ya y que funcionan bajo fibra 62.5, puntualmente de fabricantes como Rockwell, Siemens, Schneider Electric, ABB, y que hoy por hoy solicitan y demandan este tipo de cables. Bueno, pues en Optral pueden encontrar cualquier variedad de fibra para cualquiera de las aplicaciones. Bueno, en cuanto a la parte de en qué estamos en capacidad de hacer, tenemos la posibilidad de fabricar o de entregar cualquier cable del mercado de cualquier fabricante. Los tenemos clasificados como cables de planta externa, planta interna, interior, exterior y ambientes agresivos o ambientes especiales. En planta externa tenemos cables para microducto, cables drop de última milla, cables para enterrado directo, para ducto y aéreos.
Entonces, dependiendo de nuestra necesidad, de nuestro diseño y de lo que estamos en capacidad de entregar, podemos ver diferentes configuraciones de cables. Entonces, teniendo en cuenta que una red consta de anillos principales, secundarios y llegada a elementos finales o de distribución, se debe evaluar de por sí qué tipos de cables son los que intervienen en cada una de nuestras redes. Entonces, dentro de Optral o dentro del portafolio Optral pueden encontrar diferentes referencias para toda una red o para construir toda una red que sea adecuada previamente a una definición de cables. En cuanto a los cables aéreos, que generalmente tenemos alguna demanda, siempre tienen que validarse las condiciones medioambientales en las cuales van a estar instalados. Tiene que ver mucho el viento, la velocidad que lleva el viento, las concentraciones de hielo, si tenemos concentraciones de hielo, si va a tener el cable una protección anti-tracking o no, porque va a estar expuesto a inductancias. Entonces, todas estas evaluaciones y todo esto, información que requerimos, siempre la pedimos y la consultamos precisamente para definir y entregar el cable adecuado. En planta interna también tenemos esta línea de cables que ya son al interior de edificaciones, donde podemos cumplir con normativas o cumplimos con normativas que son bajos humos, cero halógenos, retardantes a la llama, cables que van a estar al interior de una edificación o de una oficina, cables que van a estar dentro de un data center o dedicados al mercado del broadcast, que es la parte correspondiente a las transmisiones de televisión, los estudios, estos cables especiales que van para las cámaras, generalmente las de filmación, que son Sony y Panasonic. En cuanto a los cables que van al mercado de planta interna y externa, corresponden a cables que tienen características para ser instalados al interior o al exterior y deben cumplir sus normativas en rigurosidad, tanto protecciones contra altas temperaturas, protecciones contra rayos UV, roedores, y al mismo tiempo que al ser instalados puedan entrar al edificio y cumplan las normativas de bajos humos, cero halógenos y retardantes a la llama. Entonces, también estamos en capacidad de entregar este tipo de portafolio de cables para las diferentes industrias. Y bueno, aquí ya llegamos a los entornos agresivos, que es lo que nos interesa un poco más. Y ya son cables que están diseñados para el mercado minero, oil and gas, energías renovables, cables industriales y cables militares. Este portafolio pues es el que más nos da las satisfacciones porque nos permite hacer un acompañamiento constante y continuo de los clientes. Entonces, donde más aprendemos y donde le entregamos a nuestros clientes el producto definido para satisfacer su necesidad. De por sí, nosotros como Optral en los cables de fibra óptica entregamos una garantía de 15 años por defectos de fabricación. Esta garantía se entrega firmada y sellada, está colgada en nuestra página web y pueden entrar a consultarla sin ningún inconveniente. Esta es una de nuestras pólizas de la seriedad de la compañía en cuanto a la construcción y a la mercado y diseños que nosotros entregamos en cuanto a cables. Bueno, acá hay una parte que no es de cables, pero creo que es importante tratarla porque hace referencia a la sensorización y monitorización. Está atado a la parte de cables porque somos fabricantes de cables, pero tenemos equipos que están enfocados a la parte de monitorización y sensorización de cables de fibra óptica o por medio de los cables de fibra. Puede ser aplicaciones para el monitoreo en perímetros, para medir gradientes de temperatura, para la parte de medir la integridad como tal de una red. Entonces, toco el tema, lo dejo dentro de esta presentación porque es una de las líneas que tenemos, pero este portafolio es un poco más extenso y no nos daría el tiempo para tocarlo en profundidad. Entonces, lo que yo propongo es para una próxima sesión contactarlos con la ingeniera Lina Brito, que está de base en Colombia, y quien es la especialista, la Product Manager para estas aplicaciones. Que son muy interesantes hoy por hoy porque buscan es la prevención del daño en las redes o de evitar las situaciones que habitualmente ocurren
cuando tenemos una red de fibra óptica y no tenemos cómo monitorizarla o cómo estar atentos a cualquier fallo o a cualquier agresión. Bueno, entonces les voy a dejar esta frase que generalmente es con la que más trabajamos y es como un eslogan nuestro en las presentaciones. Los cables ópticos no se escogen. Los cables ópticos se definen en función de la necesidad, de las restricciones de las aplicaciones o el uso en el medio ambiente y en el entorno en el cual van a estar instalados. Es lo que nos define. Quiero de por sí dejar algunas imágenes a continuación, más llamando la atención a ver si esas situaciones pueden llegar a ser correctas o no. Pues tenemos un entorno de oficinas con cables supremamente robustos. ¿Será la situación correcta? O tenemos un ambiente minero con cables de tipo LAN o de red de telecomunicaciones de última milla que no vemos de pronto muy apropiados. ¿Será la situación adecuada? O tenemos este mini jugador de fútbol americano en la mitad de un campeonato. Creo que tampoco es la situación adecuada. Entonces, vamos más a definir un cable, a que la definición de un cable es la buena decisión que tomemos en relación de nuestra satisfacción ahora, la presente y la futura. ¿Por qué la presente? Porque buscamos dar una solución, buscamos atender una problemática en los mejores, en los peores escenarios, en las mejores condiciones. Y futura, porque esto nos representa el nombre de la compañía. ¿De quién? De quién hizo el cable, de quién hizo la instalación y de que a futuro garanticemos que nuestra red y lo que hemos hecho es confiable y es funcional. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar un poco en materia de la construcción o de la estructura de los cables de fibra óptica. Ustedes pueden ver en sus pantallas cables. A la izquierda es un cable ajustado y a la derecha es un cable holgado. De por sí, los dos cuentan prácticamente con las mismas partes. Si vemos en un filamento, un buffer, que en el cable a la izquierda es un buffer ajustado, que son 900 micras, y a la derecha un buffer de entre 1.7 hasta 4.5 milímetros que contiene las fibras. Tanto en uno como en el otro tenemos elementos de protección, y estos elementos de protección también sirven como elementos liberadores de tensión. ¿Sí? Tenemos una cubierta interior o asiento, que es la que nos permite dar una protección al núcleo óptico. ¿Sí? Contamos también con armaduras. Una armadura a la parte izquierda, una armadura dieléctrica en trenza, y a la parte derecha una armadura metálica en hilos de acero trenzada. Entonces ofrecen grados de protección diferentes. Y una cubierta exterior. ¿Por qué nos centramos en este tipo de cables? Porque nos permiten dar una mayor robustez, garantizar que el producto al ser instalado, que es el momento en el cual más sufre el cable, soporte y resista y las agresiones tanto del medio como el aseguramiento del mismo cable o el estar combinado con otro tipo de cables. Entonces, siempre debemos buscar esa relación de que si estamos hablando de industrias, si estamos hablando de ambientes agresivos, si estamos hablando de situaciones no habituales, tengamos un grado de protección en nuestros cables. ¿Por qué? Porque constituyen la columna vertebral de las telecomunicaciones de nuestra empresa, de nuestra industria o de los mercados o las soluciones que estamos entregando. Entonces, es importante. En estructura, generalmente, el cable viene así. Tenga una cubierta, dos cubiertas, tenga una armadura más, pero generalmente son las configuraciones que vienen con lo mismo. Aquí vemos algunas de las ventajas de tener un cable holgado o un cable ajustado. Los cables ajustados generalmente vienen de 1 o 2 fibras máximo por buffer. Es un cable seco que no tiene gel, pero su protección contra agua siempre se ve en fibras que están entrelazadas o están inmersas dentro de los mismos materiales. Poseen una alta flexibilidad, los cables ajustados.
una de las desventajas que tiene es que son la baja densidad de fibras. Podemos tener hasta 48 fibras en un cable, y es un cable que ya después de ese número de fibras se vuelve inmanejable, y los diámetros pues son bastante mayores. Entonces, en compensación, la resistencia en los buffers de 900 micras que permiten la distribución o la conectorización directa, el monitoreo en tiempo, perdón, el menor tiempo en la terminación del cable y los menores costos de terminación. Esto en cuanto a los cables ajustados. Cuando hablamos de los cables holgados, vamos a ver que son cables que son, en sus buffers pueden llegar a tener hasta 24 hilos, que tienen una protección por medio de gel en el cual están inmersas las fibras. Presentan baja flexibilidad, tienen altas densidades, podemos llegar a entregar hasta cables hasta 572 fibras, o en el mercado pueden llegar a encontrarse a cables hasta de más de 572 fibras. Su conexión siempre debe ser por fusión. Cuando hablamos de llegar a terminar, tenemos que hacer un engrosamiento del pelo de fibra para poder ofrecer una mayor protección, porque estamos hablando de 200 micras. Cuando hablamos de los cables ajustados, vemos que tienen una protección adicional que llega hasta las 200 micras, lo que permite compensar y facilitar la terminación de un cable. En los cables holgados, una de las desventajas es que lleva mayor tiempo de terminación del cable, y que se necesita generalmente desplazar o una cuadrilla que tenga equipos de medición, de fusión, que puedan o que tengan la experiencia de certificar. Y este desplazamiento de este equipo de trabajo, pues toma un tiempo, una programación, unos permisos, y al mismo tiempo, pues, como dice, mientras en el mercado industrial, mientras más tiempo esté detenido una banda transportadora, un proceso productivo, esto cuesta dinero. Si vamos a los cables ajustados, el tener un cable de 900 micras nos permite hacer una conectorización directa, lo puede hacer una persona entrenada. Hoy en día vienen conectores prepulidos o preensamblados, en el cual usted puede subir un servicio por el daño de una fibra en 5 minutos, que es una ventaja mientras se hace una programación en tiempo y donde se puede intervenir y hacer una reparación completa. ¿Sí? Entonces, en los cables holgados, pues los costos de conectorización pues son mayores. Bueno, estos son en cuanto a las diferencias entre los cables holgados y ajustados. Aquí vamos a ver ya un poco más la estructura en detalle, que son las armaduras, que es algo de lo que me han pedido que hablemos y que tratemos, porque en el mercado hay diferentes tipos de armaduras. Tenemos armaduras dieléctricas, metálicas, tenemos trenzas, tenemos fibras longitudinales, tenemos varillas de acero, tenemos varillas de hilos de fibra de vidrio, o GRPs, o FRPs. Entonces, de izquierda a derecha vemos determinados tipos de cables. Entonces, podemos tener armaduras dieléctricas que son longitudinales al tubo el cual contiene las fibras. Podemos tener armaduras trenzadas, como están en las imágenes 2 y 3, de izquierda a derecha, que también son trenzadas en fibra de vidrio, y adicional llevan hilos de refuerzo o elementos de refuerzo, liberadores de tensión. Podemos ver que en la última imagen de esta diapositiva tenemos un cable con una corona de varillas que son elaboradas en fibra de vidrio o FRPs. Este tipo de soluciones están enfocadas a diferentes mercados. Cada cable tiene una complejidad, ha sido diseñado para un mercado y está enfocado en brindar determinadas soluciones. Entonces, a esto es lo que vamos más adelante a ver en detalle. Bueno, las armaduras metálicas, si están relacionados con el tema de fibra óptica y han tenido la oportunidad de trabajar directamente con ella, vemos que tenemos armaduras de fleje corrugado, como la primera imagen, la que está de izquierda a derecha. Tenemos armaduras en trenza de acero, tenemos armaduras en corona de hilos de acero, y tenemos cables hasta con doble armadura y triple cubierta,
para diferentes mercados. Entonces, de igual manera, vamos a ver cuáles son las aplicaciones o cómo están enfocadas y por qué este tipo de cables. Entonces, si vemos, podemos ver en las últimas dos imágenes que hay un cable ajustado de color naranja con una armadura de trenza de hilos de acero y el mismo cable con una doble cubierta, pero en loose tube con mayor cantidad de hilos. Entonces, vamos a ver el porqué de cada uno de los diseños. Dentro del mercado de Optral, que Optral tiene, o dentro de las soluciones industriales, hemos tenido la posibilidad de trabajar armaduras de fibra de vidrio y trenza de hilos de acero. Son de las armaduras más solicitadas para los mercados industriales. Las armaduras dieléctricas, sobre todo, están enfocadas a mercados que tienen que ver con la generación de energía, renovables, porque nos permiten cumplir la funcionalidad del cable como tal. Es un cable que va a ser inmune a las inducciones electromagnéticas, no va a tener que va a tener muy buenos rangos de curvatura, que podemos llegar a entregar una protección total sobre el cable y no importa el radio de curvatura que ejerzamos, vamos a estar garantizando que el cable como tal va a seguir transmitiendo, o sea que vamos a tener una señal constante. Las trenzas de hilo de acero o de bronce están enfocadas a los mercados mineros. Entonces, en estos mercados nos piden una protección longitudinal y adicional que sea constante en toda la superficie. Entonces, esto se logra con armaduras de este tipo, ¿sí? Entonces, dependiendo del grado de armadura, nosotros lo representamos en las fichas técnicas o en las hojas técnicas con 1, con 2 o con 3 roedores, dependiendo del diseño del cable y de la estructura como tal. Hemos tenido la posibilidad de hacer pruebas con cables resistiendo este tipo de agresiones. Y pues, bueno, podemos decir que las trenzas en bronce, en hilos de acero y en bronce son muy eficientes. Y al igual la fibra de vidrio. La fibra de vidrio es un componente como tal que al ser agredido por el roedor, que al ser mordido o triturado por el roedor, crea una masa y esta masa se adhiere a sus dientes, a sus encías y lo que hace es picar, lo que hace es incomodar. Entonces, son animales muy inteligentes y por recordación, ellos generalmente no vuelven a atacar este tipo de materiales porque los identifican con facilidad. Hemos también utilizado la fibra de vidrio para cables que son de tendido aéreo y que van en ducto, que cambian, es un cable de múltiple función de instalación. En ciudades donde hemos tenido inconvenientes con ardillas, donde las ardillas se comen el cable, se le sacan a la aramida y se tenían constantes recambios de fibra porque no se encontraba una solución. Entonces, comentando con los clientes la problemática y todo esto, decidimos hacer un diseño y este diseño bajó en gran medida la agresión de las ardillas a los cables porque la fibra óptica como tal ofrece varias funciones. Primero, protege la temperatura, no es combustible porque no combustiona. Y segundo, al ser triturada, ofrece una protección adicional contra el roedor porque el roedor no vuelve a agredir el cable. Recuerda, este tipo de material lo identifica y no vuelve a agredir. Bueno. Acá ya vamos a ver un poco más las armaduras. Las armaduras están, bueno, esta es más la funcionalidad. Algunos de los elementos con los que se construyen las armaduras, digamos, está la aramida, pero la aramida no es una protección, ofrece un funcionamiento mecánico muy bueno, es muy flexible y ante la humedad resiste bastante bien, ¿sí? Cuando hablamos de fibra de vidrio longitudinal, también es una buena protección antirroedores, es flexible y ante la humedad también tiene un buen comportamiento.
La fibra de vidrio poliestrosionada son las varillas rígidas que hay o que se colocan alrededor del núcleo interno de un cable o sobre la primera cubierta. Es bastante rígido y poco flexible, pero es una muy buena protección. Generalmente el cable se utiliza para los exteriores, para hacer anillos perimetrales, ya sea de la parte petrolera, minera, de generación de energía, porque tenemos sitios o ubicaciones donde están muy retirados y se tiene que combatir este tipo de agresiones o este tipo de situaciones. Y ya en cuanto a trenzas de vidrio, trenzas en fibra de vidrio, son muy flexibles y protegen longitudinalmente al cable y en toda su extensión. Entonces, vemos que tienen muy buenas prestaciones este tipo de armaduras. En cuanto a las armaduras metálicas, ofrecen una mayor robustez del cable como tal. Los hilos de acero, tenemos una corona de hilos de acero que hace que los cables sean bastante rígidos. Es muy solicitado para la parte de oil and gas, este tipo de cables, porque hacen anillos en sus perímetros y es muy resistente al trozado, a la rasgadura, y sobre todo preparar un cable con corona de hilos de acero pues toma bastante tiempo por la misma robustez del cable. Entonces tenemos que mecánicamente es muy rígido, pero contra la humedad, que es el enemigo número uno, es bastante regular. Como sabemos, cualquier elemento metálico sufre oxidación y esto genera degradación de los materiales en la medida del tiempo. Entonces tenemos trenzas en hilos de acero que también constituyen un comportamiento muy flexible, una humedad igualmente de manera regular o no muy buena. La trenza de hilos de bronce también es de la misma característica, muy flexible y una humedad regular. Y si hablamos del fleje corrugado, pues es una estructura también muy rígida, es regular ante la agresión de la humedad. Y si estas armaduras las combinamos con diferentes cubiertas, que a la final lo que vamos a hacer para obtener un cable con determinadas prestaciones, se comportan de determinada manera dentro de los materiales o forman o constituyen un elemento de mediana, baja o alta protección ante el cable. Entonces, estas tablas son más para que nos guiemos de qué tipo de armadura podemos llegar a utilizar o a identificar dentro de nuestros proyectos o que podemos definir en realidad con prioridad. Vamos a hablar acá ya de las cubiertas. En cuanto a los materiales de las cubiertas de fibra óptica, tenemos 7 materiales. El más común de los materiales, voy a iniciar de izquierda a derecha, que es el polietileno. Dentro del polietileno tenemos de baja, de media, de alta y polietileno lineal. Tenemos el LSZH, que es una poliolefina, el PVC, que es el polivinil cloruro, el PUR, que está en la tabla, es un poliuretano, la PA corresponde a una poliamida, el NBR a un caucho nitrilo, y la última, los que figuran como ETFE o ETFE, corresponden a teflón. Son cubiertas muy especializadas para desarrollos o para ambientes específicos. Entonces, vamos a mirar un poco el comportamiento mecánico de cada una de estas cubiertas o materiales de cubiertas. Estas tablas no son mandatorias, pero nos dan una guía para poder definir cuál es nuestra prioridad, ¿sí? Cómo podemos llegar a encontrar un material que se ajuste a nuestras necesidades y que podamos llevarlo a un cable de fibra óptica, ¿sí? De por sí, si vemos la flexibilidad, es muy buena en el polietileno, y si vemos en el PVC, es muy alta. Aquí hago una aclaración, las cubiertas en PVC, generalmente Optral no las fabrica porque tienen altas concentraciones de halógenos y sus humos son muy tóxicos.
De por sí Optral tiene un documento o está dentro de una agremiación donde no se pueden construir o fabricar cables que puedan llegar a tener una alta toxicidad o que puedan llegar a contaminar el ambiente en gran medida. Entonces, son cubiertas que solamente las fabricamos para algunos clientes por las aplicaciones especiales que hay, sí las tenemos, pero no es una cubierta que habitualmente usemos. Entonces, si vamos a ver, perdón, ahí me regreso aquí, vamos a mirar la resistencia a la tracción. Vemos que el polietileno tiene una media, que la cubierta en LSZH es baja, que el PVC es medio, que el poliuretano es alto, que la poliamida es alta, que el NBR es media resistencia y que los ETFE son de alta. ¿Qué pasa? Esto va en la construcción o en la configuración de las moléculas de cada una de estas cubiertas. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de un polietileno de alta densidad, quiere decir que sus moléculas están mucho más unidas y que permiten o no permiten la permeabilidad digamos, del agua, que permiten una alta agresión y una gran resistencia. ¿Sí? Si vamos a las cubiertas LSZH, es una poliamida, puede ser o en base del polietileno o del PVC, que son tratados para llegar a alcanzar cubiertas LSZH, que son de moléculas un poco más separadas, que permiten un poco más la permeabilidad, pero que se compensan más con el espesor como tal de la cubierta. Entonces, las cubiertas deben ser de mayor espesor o de mayor altura para contrarrestar esto, y si están al exterior, compensarlas con una doble cubierta, pues para tener una mayor protección. Y esto lo complementa pues también las armaduras, si son dieléctricas, están acompañadas de elementos liberadores de tensión y al mismo tiempo fibras bloqueantes de agua. Entonces nos da un mejor comportamiento. Entonces, el hablar sobre cada una de estas cubiertas en estas tablas nos da una indicación de qué podemos llegar a conseguir. Por ejemplo, los poliuretanos y los NBR están orientados a los mercados de minería, de oil and gas, tienen alta resistencia a los hidrocarburos, son cubiertas que están, que pueden ser agredidas, que pueden ser raspadas, que pueden ser trozadas, pero con gran dificultad. Entonces, son cubiertas que tienen memoria porque es un caucho que permite que el cable recupere su memoria y así uno lo enrolle o haga un loop, él siempre va a tender a desenrollarse. Generalmente este cable va más a los mercados mineros porque se puede reutilizar al cable. Se puede zanjar, se puede enterrar y se puede volver a levantar este tipo de cables. Incluso nosotros, como tal, en algunas soluciones las vendemos en carretes enrollables con terminales militares para poder entregar soluciones que son movibles. En el caso de la poliamida. En el caso de la poliamida, se considera como una cubierta o como una armadura. La poliamida o PA12 se ha probado ante comportamiento de los roedores y no permite su trozado fácilmente. Es una cubierta muy rígida. Puede llegar a suplir en características a una armadura metálica de fleje corrugado. Entonces, al ser muy rígida y al ser de alta resistencia, se puede combinar con otras cubiertas para conformar un cable bastante robusto para el ambiente exterior, para ser enterrado directamente y para conservar ciertas características de los cables donde tenemos de pronto terrenos donde en la parte o en la época de invierno son muy húmedos y en la parte de verano la sequía o la escasez de agua hace que los terrenos se compacten, liberen el agua y al mismo tiempo ejerzan una presión sobre muchos cables que están enterrados y al final hay una rotura de cables por el desprendimiento o por la separación del terreno. Entonces, si nos fijamos en las cubiertas de teflón, son las de la última de la tabla,
tienen muy buenas prestaciones. Entonces puede uno trabajar bajas temperaturas, altas temperaturas, resistencia a la fricción, compresión, labración. Entonces, son cubiertas que están especializadas. El teflón es el material con que están recubiertos los utensilios de cocina, que estamos, los sartenes y esto, y algunas ollas, y nos permite tener unas características especiales sobre los cables. Entonces, ¿qué hacemos en Optral? Recibimos la información de parte del cliente, vemos, nos interesa preguntar o saber dónde va a estar instalado el cable, el medio ambiente en el cual se va a instalar, para poder definir cuál es la cubierta de mejor comportamiento ante el medio ambiente en el cual va a estar instalado. Tenemos presente que el cable va a estar, el proyecto o la planta o la subestación o el parque eólico o la granja de energía fotovoltaica, va a permanecer en el tiempo no solamente 1 año, 2 años, va a estar por 20, por 30 años. Nosotros entregamos una garantía por 15 años por defectos de fabricación, sabiendo que hemos hecho un buen trabajo, un estudio de la situación, ya tenemos cables probados. Ahora al final vamos a ver algunos de los ejemplos o de los casos de éxito que hemos tenido pues a nivel Latinoamérica y a nivel Europa. Entonces, esta tabla es un recordatorio de cómo podemos buscar o cómo podemos definir como tal, cómo podemos definir cuál es la mejor cubierta que se comporta ante determinado ambiente o cuál es nuestra prioridad que necesitamos en una cubierta para determinada aplicación. Acá vamos a ver el comportamiento químico ambiental de cada una de las cubiertas. Como vemos, las cubiertas en teflón siguen siendo excelentes, ¿sí? Son de las mejores cubiertas que se hay, pero son, yo soy sinceramente, son muy costosas. Generalmente para el tema de hidrocarburos manejamos el poliuretano o los cauchos NBR, y dependiendo de cada una de las necesidades, los podemos llegar a ajustarnos dentro de determinada rango de materiales para construir una cubierta. También nos han solicitado cubiertas que sean resistentes a bacterias y a hongos, pero el grado o el espectro de hongos y bacterias es muy grande y en realidad ofrecer un material para cada uno de estos yo creo que es algo inviable. Lo que sí entonces nos enteramos o pedimos que nos enteren es dónde va a estar instalado el cable para nosotros poder entregarles definida una cubierta y una construcción de cable que pueda que pueda satisfacer las necesidades como tal del proyecto. Vamos a hablar un poco de cables de altas prestaciones. De por sí, el que sean de altas prestaciones no quiere decir que sean excesivamente costosos. Uno de los cables que más vendemos en el mercado latinoamericano es este modelo de cable, es un CEDAT, un cable de distribución armado dieléctrico. Tiene normativas de no propagación de la llama, libres de halógenos, baja emisión de humo, resistencia al fuego por 180 minutos a 750 grados centígrados. ¿Sí? Ideales para estar en ambientes, son plantas, elementos finales en minería, donde tienes que llegar a, ¿cómo se dice? Elementos de medición que toman, ya pueden ser filtros o que miden NH, gases tóxicos, generalmente, que tienen gases tóxicos, que se necesita que el cable tenga una resistencia alta. Este cable puede resistir hasta 500 kilogramos de aplastamiento. Y como lo pueden ver, la iconografía es totalmente dieléctrico, es antihumedad, alta flexibilidad, resistente a ultravioletas, tiene una protección media antirroedor, no es propagador de llama, es libre de halógenos, bajos humos, es un cable universal como tal, ¿sí? La limitante de este cable es cuando nos piden altas densidades de hilo. Podemos llegar a fabricar este cable hasta 96 hilos, creo, si no estoy mal. Hemos llegado a fabricarlo hasta 48 para mercados mineros en Chile. Y nos ofrece unas prestaciones muy buenas, excelentes.
No tenemos competencia en este tipo de cables y técnicamente supera muchas de las referencias de cables del mercado. Hemos tenido cercanía con compañías en Colombia que han realizado pruebas de distintos fabricantes contra este cable y resiste la agresión en el tendido como si fuera un cable de cobre. Sabemos que los cables de potencia generalmente no son bien tratados y cuando llegamos a la parte de cables de fibra óptica son un poco más, sufren más la agresión porque son tratados como si fuera un cable de potencia y esto pues hace que las características del cable puedan sufrir algún daño en la instalación. Entonces, podemos garantizar que este tipo de cables hemos tenido muy buena respuesta del mercado. Es un cable que ya hay muchas compañías acá en México que lo tienen como tal, que lo piden un cable SEDAT de tantos hilos, de 6, de 12, en diferentes configuraciones de núcleo de fibra. Entonces, tenemos buenas soluciones. Este es un cable que es prácticamente el caballito de batalla de Octral porque no hemos tenido competencia en ese diseño. Este es un cable enfocado, es un SEDAM, ya por la armadura metálica. Los nombres van más por el tipo de cable de distribución, si es armado, y el tipo de armadura, si es dieléctrica o si es metálica. Igual cumplimos con normativas, está más enfocado al mercado minero. La cubierta generalmente de este tipo de cable es en poliuretano, porque ofrece una gran resistencia al rasgado, a los hidrocarburos, a las gasolinas. Puede ser reutilizado el cable, que generalmente cuando uno hace un tendido de cable, después de haber tendido el cable, si es un cable, digamos, de armadura de fleje corrugado, lo más probable es que no pueda volver a utilizar el cable. Si quedó enterrado, allí quedó y es una pérdida. En estos tipos de soluciones, vamos a garantizar que los cables, dependiendo del uso y del destino que se le dé, puede llegar a ser reutilizado. Este tipo de cables también ofrece una alta protección a los roedores, es de alta flexibilidad, también es libre de halógenos, a pesar de que la cubierta sea un poliuretano, se puede tratar para conseguir determinadas características. Todas las cubiertas se tratan para obtener cierto comportamiento y determinadas características en los cables. Otro de los cables que son de altas prestaciones es el QFCI, es un cable holgado resistente al fuego. Este cable tiene una innovación y es que es un cable seco. No tiene gel, es un cable loose tube, puede llegar a tener altas densidades de fibra y lo que lo hace especial es que tiene un recubrimiento en cinta de mica. Y la mica es un elemento o es un componente que no se quema. Entonces, ofrece una protección integral al cable, a su núcleo óptico, y lo que permite es que nosotros garanticemos en el tiempo que nuestros sistemas de telecomunicación o que nuestros sistemas de vitales o de soporte vital, que son, bueno, la parte de megafonía, telefonía, sistemas de iluminación, los paneles que nosotros tenemos para dar un mensaje en los túneles, en las vías, garanticemos que puede llegar a funcionar y que estar vigentes durante el tiempo que nosotros. Tiene una normativa de resistencia del fuego de 90 minutos a 750 grados centígrados. También es un cable que posee bajos humos, cero halógenos y resistencia a la llama. Bueno, este es uno de los cables más robustos que hay, que tiene dentro de Octral, son cables de altas prestaciones, como lo decía. También tiene una resistencia, una FR 750, es un cable con una corona de hilos de acero. Enfocado a instalaciones o anillos al exterior o, dependiendo de la cubierta que tenga, al interior de una instalación. Puede ser la entrada a un edificio, al interior de una planta productora, un anillo en una mina o un cable dentro de una mina. Allí también tenemos que tener en cuenta que algunas de las instalaciones dentro de la mina en cuanto a cables deben cumplir algunas normativas, precisamente porque no es factible
y no es permitido que un cable pueda llegar a tener una incidencia o que pueda llegar a transmitir un incendio. Entonces, son cables que nos aseguramos que de por sí sean no propagadores de llama, ¿sí? Ni de incendio. Entonces, en este tipo de situaciones en mercados industriales en los cuales estamos, que tenemos que garantizar y cumplir con normativas, tenemos la posibilidad y tenemos la experiencia de haber probado cables, ¿sí? Tenemos cables que soportan altas temperaturas, pueden llegar a soportar sobre los 300 grados, perdón. Aplicaciones de cables que deben estar expuestos en los rodillos de las bandas transportadoras, cables que pueden llegar a tener cautines en oro para medir temperaturas como termocuplas en hornos. Entonces, este tipo de soluciones las hemos venido trabajando para distintas compañías y durante este tiempo de Optral. Entonces, siéntanse en la tranquilidad de que el producto que adquieren de Optral es un producto de confianza. Estamos en el mercado mexicano desde hace muchos años. Hemos participado en distintos proyectos. Entonces, vamos a mirar un poco más de esto. Bueno, me quedaba este cable que es un DRA. Es un cable con una armadura en trenza de hilos en una corona de hilos de fibra de vidrio, en varillas de hilos de fibra de vidrio, o GRPs o FRPs. Es también un cable de altas prestaciones con una alta protección ante los roedores, resistente a los ultravioleta, puede estar en estanco como tal. Entonces, son soluciones que podemos llegar a trabajar. Hoy por hoy, las soluciones de Optral también van enfocadas a entregar cables submarinos. En este momento hemos entregado uno primero que tenía la capacidad de soportar hasta 200 metros de profundidad, y estamos trabajando con laboratorios en Madrid para fabricar cables que nos soporten 100 bares, que aproximadamente son 1000 metros. Entonces, es de profundidad. Entonces, estamos haciendo estos desarrollos también. Es un mercado que también se está solicitando y tenemos en gran medida un buen pedido. Entonces, nos enfocamos en aquellas soluciones, en innovar, en siempre estar a la vanguardia y poder entregar aquellas soluciones que nos piden el mercado habitualmente. Bueno. Acabamos con la parte de calidad. Como les había mencionado, Optral cuenta con certificados ISO 9001, 2015, ISO 14000, la garantía como tal que les entregamos de los 15 años por defectos de fabricación. Tenemos algunas calificaciones con cables militares por la OTAN y la Armada Británica, la Armada creo que también por la Armada Española. Entonces, tenemos prestaciones o cables con altas prestaciones para esto. La innovación, lo que constantemente estamos acompañando al cliente para poder aprender, para poder innovar y entregar soluciones que hoy por hoy no están satisfechas. Tenemos cables que van en cadenas transportadoras que deben soportar más de 1 millón de ciclos de repetición. Las tenemos, algunos fabricantes de este tipo de cadenas están acá en México. Hay algunos contratos de confidencialidad, por eso no digo sus nombres, porque se fabrican directamente para ellos, pero tenemos la experiencia de entregar ese tipo de cables. Entonces, tenemos cables de ellos o nuestros cables están en laboratorios de ellos probándolos constantemente para cumplir determinados requerimientos o determinadas expectativas que ellos requieren como tal, que necesitan para sus cadenas o para sus líneas productivas. Otra de las ventajas de Optral es las cantidades mínimas de fabricación. Entonces estamos generalmente bobinas de presentación de 2000 metros, diseños especializados de 1000 metros o menos. Generalmente hemos tenido pedidos en los que tenemos que entregar cables monomodo o fibras monomodo y multimodo en un mismo cable, o cables híbridos que tienen que llevar potencia, control, instrumentación y fibra. También hemos estado allí participando. Entonces, son diseños que van a la medida para determinados mercados. Bueno,
En cuanto a los cables aéreos, sí, la fabricación es de 4 kilómetros de cable por bobina mínimo. Entonces, nos ajustamos a la industria, porque sabemos que la industria en su complejidad no consume grandes volúmenes de fibra. Entonces, podemos tener este tipo de soluciones a la medida en cuanto a las cantidades mínimas. Entonces, aquí les hablaba de los diseños a la medida, que es el acompañamiento que nosotros hacemos y realizamos para cada uno de nuestros clientes y nuestros distribuidores. Cuando vienen con inquietudes, no podemos o que no se pueden ser solucionadas o solventadas en el día a día con los fabricantes que habitualmente están o habitualmente trabajan. Los tiempos de fabricación. Hoy por hoy con las 2 plantas estamos de 3 a 5 semanas de fabricación, más el tránsito que hay entre Barcelona y cada uno de nuestros filiales o en los países que trabajamos en Latinoamérica. Generalmente son de 17 a 22 días, a excepción de Chile, que generalmente en Chile sí son 5 semanas o 6 semanas de tránsito. Entonces, allí generalmente trabajamos con algunas compañías que mueven sus cables o los pedidos por vía aérea. El servicio al cliente, que es este tipo de espacios que nosotros hacemos para escuchar a los clientes, para dar nuestra información, para mostrar nuestro portafolio, para invitarlos a que visiten nuestra página, que vean los diseños que hay, y que podamos empezar a trabajar y que nos consulten, sobre todo que nos cuenten qué les ha pasado, cuáles son las dificultades que han tenido, cómo las han solventado y si las han podido solventar, y cómo Optral puede ser parte de su cadena de calidad para entregar un proyecto. Bueno, hasta ahí la parte de cables, de construcción de cables. Voy a dejarles unas diapositivas que son referente a los mercados mineros y los casos de éxito que hemos tenido este año en Perú y en Perú. 2019 y 2020 tuvimos la oportunidad de hacer 3 fases de Quellaveco. Este año llevamos con una ampliación, con 2 ampliaciones, perdón. Mina Santa Capay, Las Bambas, El Cerrejón en Colombia, Teniente en Chile, Codelco en Chile también, Chuquicamata, que también la tenemos este año para algunas actualizaciones, Rodomiro Atomic también en Chile, y de por sí, que es uno de los países más que más especialista en el tema de minería, y de por sí en el consumo o en la utilización de cables de altas prestaciones precisamente para sus minas o sus procesos productivos. Estas ya son en México. También tenemos la posibilidad, también hemos tenido la posibilidad de entregar para mercados mexicanos en la parte minera. La parte de infraestructura de oil and gas, también tenemos experiencia en Colombia, en Venezuela, Francia, México, Rusia. Entonces, hemos estado en muchos proyectos y hemos tenido la posibilidad de entregar este tipo de soluciones o de cables para soluciones. Oil and gas también en España, Marruecos, Argelia, Estados Unidos, Noruega, donde en Noruega también trabajamos con una operadora y hacemos cables para la última milla para soplado. La parte de generación de energía, subestaciones, estos proyectos que ven acá fueron trabajados por Siemens para la parte hidroeléctrica. En México, en Chile, en Honduras, en España. Estos son algunos de los subestaciones que hemos venido trabajando y en las que hemos estado participando y haciendo acompañamiento pre y postventa. La parte de energías renovables, yo creo que cerca del 80% de los parques eólicos que hay en América Latina, de por sí, los ha entregado Optral con cables Optral. Si no estoy mal, la foto que ven en la imagen es un parque eólico acá en México. Entonces, no lo tengo muy claro porque no tengo la información concreta de dónde es, pero son proyectos eólicos que se han realizado a nivel de México
y Centroamérica. Más referencias de la parte de parques eólicos. Entonces, Octral ha venido desarrollando un ejercicio muy bueno y es trabajar con algunos de los fabricantes de los aerogeneradores. Entonces, el cable como tal, cuando entra a un aerogenerador, debe tener ciertas características. También que sobre bajo humos, cero halógenos. La electrónica que está allí también cuesta bastante. Entonces, generalmente nos piden cables dieléctricos porque la puesta a tierra del cable involucra que quede bien hecho y que no sufren el tiempo. Los cables dieléctricos no tienen esta necesidad y generan mayor confianza para este tipo de soluciones. Entonces, hemos desarrollado algunos cables para algunos fabricantes de aerogeneradores y los piden cuando están realizando el proyecto. Entonces, saben qué tipo de cables están solicitando dependiendo del proyecto. También son parques eólicos que se han hecho pues, a lo largo en Perú, en Venezuela, acá en México y en otros países. Y por último, la parte de granjas solares o termosolares o energía fotovoltaica. También hemos tenido la participación en este tipo de mercados. Entonces, lo que nos permite es un alto grado en muchos mercados donde estamos atentos a las necesidades, donde ya tenemos producto probado, donde Octral tiene alrededor de 6.000 referencias de cables. De esas 6.000 referencias, más o menos la mitad son de clientes porque son diseñadas o ajustadas nuestras fichas técnicas para alguna necesidad puntual. Entonces, tenemos la capacidad de ajustarnos a este tipo de soluciones o a las nuevas necesidades del mercado que hoy en día o que hoy por hoy se están viendo en los mercados. Bueno, ahora sí, vamos, ¿por qué comprar a Octral? Bueno, estamos preparados para el crecimiento, exportamos a más de 70 países, o sea que tenemos retroalimentación de más de 70 países de las necesidades puntuales de cada uno y de qué consumen habitualmente sus mercados. Los plazos cortos de fabricación, somos líderes en el mercado europeo, ¿sí? La parte de ingeniería y desarrollo está constantemente innovando y buscando nuevos materiales, nuevas soluciones, probando cables. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con clientes donde hemos debido fabricar una muestra de cable para ponerla en funcionamiento y ver qué le pasa al cable y cómo se comporta para poder hacer ajustes y si este cable es el que se adapta y se necesita o si debemos mejorar. Estamos en toda Latinoamérica. Contamos con 3 filiales de Chile, Colombia y México y con estas 3 cubrimos el mercado latinoamericano. Tenemos inventario disponible, tenemos bodegas en México, en Ciudad de México, perdón, en Veracruz, en bodegas fiscales, tenemos en Colombia, en Puerto de Cartagena y tenemos en Santiago de Chile ya internado. Allí el puerto queda a 1 hora y media, entonces es mucho más costoso almacenar en el puerto que almacenar en Santiago. Tenemos también distribuidores y aliados en Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Brasil. Hoy por hoy trabajamos algunos diseños para la parte de cables con Yokogawa, que es un fabricante de equipos especializado, y para algunos otros que también nos piden o nos han solicitado un acompañamiento y hemos llegado a hacer alianzas. Una garantía de producto de 15 años por defectos de fabricación, que generalmente no la consiguen en el mercado con muchos fabricantes. Los diseños a la medida, que también son importantes porque no todos los mercados y no todas las necesidades son las mismas. Y el acompañamiento técnico comercial, no solamente el distribuidor con los que trabajamos, que son especialistas y buscamos que sean especialistas, sino de un equipo que está localmente y de una fábrica que tiene un equipo de ingenieros y un equipo de profesionales que están atentos a solucionarles las diferentes inquietudes y las necesidades puntuales. Bueno,
hasta acá lo que tenemos de contarles de Optral. Hay mucho más, pero creo que ya nos pasamos del tiempo, es bastante reducido. Generalmente una formación en fibra óptica tarda o la tomamos más o menos 4 o 5 días en intervalos de 2 horas. Si hay alguna inquietud, me agradaría pues ir comentando, ir solucionándola, ir escuchándolos. Sí, a los compañeros que tengan alguna pregunta, pues pueden realizarla directamente abriendo su micrófono. Bueno, creo que todo ha sido muy claro o todos han quedado muy confundidos. Han salido Sí. algunas dudas que ya se han respondido mediante el chat, pero no sé Ok. si requieran alguna información adicional, con gusto, estamos a sus órdenes. Ok, sí, nos están preguntando en el chat sobre figura 8 y ADSS. Bueno, generalmente nosotros manejamos cable figura 8. No es un cable que recomendemos porque generalmente tiene que hacerse unos elementos, incluir unos elementos en la instalación y es la puesta a tierra del cable. Es un cable que va a ir aéreo, está cerca a líneas de transmisión de energía, lo que de por sí genera una inductancia. Y si no se hace la instalación adecuadamente, pues constituye un riesgo de vida y un riesgo económico. El más importante riesgo de vida, porque si no ha quedado bien hecha la puesta a tierra del cable, muy probablemente represente vidas humanas más adelante. Y económico, porque generalmente a donde llegan, hacen el cable, puede estar en contacto con los gabinetes que almacenan los equipos, y allí creo que tenemos la parte más gruesa en costos de equipos o de toda la red. Generalmente el cable de fibra óptica representa no más del 3% en el presupuesto de telecomunicaciones. Entonces, definir el cable, por eso hablamos de definir el cable para unas necesidades puntuales. El ADSS o cable completamente dieléctrico para instalación aérea es de muy buenas prestaciones, y si se tienen los elementos adecuados o la información adecuada del medio ambiente, se entrega o se define un cable con determinadas características para que se pueda llegar a satisfacer la necesidad puntual. ¿Alguna otra inquietud? Sí, habla Salvador Melgoza. No sé si puedes ahondar un poquito más sobre el concepto de la fibra oscura. Generalmente los hilos, la fibra oscura es generalmente los hilos que quedan sin utilizar en un tendido, ¿sí? Estos hilos pueden ser o puestos en servicio o en funcionamiento después, ya sea para transmitir telecomunicaciones o puede ser utilizado para instalar equipos que monitoricen una red. Entonces, como tal, la fibra oscura son los pelos de fibra que no se utilizan para las telecomunicaciones y que están libres de por sí. Ok, gracias, Edwin. Con gusto, Salvador. ¿Alguna otra inquietud de la compañía? Como les menciono, es que el curso de fibra es más o menos de 5 días. Estamos haciendo una versión supremamente resumida de 1 hora. Entonces, siéntanse tranquilos de preguntar, que aquí aprendemos todos. Bueno, creo que no hay preguntas. Ingeniero Francisco.
Sí, pues no me queda más que agradecerle a todos los presentes por su asistencia y darle las gracias a ustedes por esta magnífica conferencia que ha sido de mucha utilidad. Pues esperemos que no sea la última, que si nos pueden seguir preparando algún otro tema, pues aquí en coordinación con el CIME de la Laguna, ya se pondrán en contacto con la FECIME y la promocionamos a nivel nacional. Muchas gracias. Ok. Y gracias a todos los presentes. No sé si el ingeniero Gobea quiera agregar algunas palabras. Tu micrófono, Inge. No, no te escuchamos, Inge. Adelante, ¿alguien iba a usar la palabra? Bueno, creo que de mi parte les agradezco a todos el tiempo que se han tomado para recibir la información de nuestra compañía. Esperamos poder apoyarles en los proyectos presentes y futuros. Si tienen consultas o inquietudes de fibra, no duden en consultarnos. Nosotros compartimos la información sin ninguna reserva. Si hay aclaraciones o dudas técnicas o inquietudes respecto a alguna situación, nosotros trabajamos en eso, transmitiendo la información, el conocimiento que tenemos, pues porque nos sentimos comprometidos con lo que hacemos y con el mercado que estamos trabajando hoy por hoy. Entonces, siéntanse con la libertad de escribirnos sin ningún inconveniente, de contactar al distribuidor, de enviar las preguntas o las inquietudes. Y con mucho gusto hay un equipo de profesionales que les vamos a dar respuesta y les vamos a dar la mejor orientación. Claro, claro, muchísimas gracias. Y les recuerdo que sí, continúe. Sí, les iba a reiterar era que quedaba pendiente de pronto ver el tema de sensorización y monitorización por medio de fibra óptica, porque este aplica para muchos mercados y es transversal a la parte de generación de energía, de minería, a la parte de seguridad electrónica, a la parte perimetral en cuanto a seguridad, en la parte de medición de temperatura, en cuanto a lo que son poliductos o ductos de petróleo, donde podemos medir la parte de, o tener monitorizado la parte de perímetro del ducto, donde se puede mirar la parte de fugas, acústica, todo esto. Entonces, son soluciones muy interesantes, pero sí requieren un poco más de tiempo para la explicación. Entonces, se los dejo en el tintero y espero que podamos tener la oportunidad de trabajarlo más adelante. Excelente. Con gusto coordinamos la presentación, ingeniero, para que puedan tener ustedes la información. Lo vemos igual con el ingeniero Juan Carlos Martínez para poder coordinar y también puedan conocer esta nueva solución que, bueno, está mucho en boga y aplica mucho aquí en nuestro mercado mexicano para muchos aspectos. Excelente. Muchísimas gracias a todos la imagen acá de los integrantes del equipo. A mi derecha, el ingeniero Antonio y Karina, ingeniera que también nos acompaña el día de hoy. Bueno. Muchísimas gracias a ambos y a la empresa. Y les recuerdo a todos los participantes que este video posiblemente vaya a estar ya disponible en el canal FECIME la próxima semana, para que si alguien quiere repetir todo el aprendizaje que recibimos, pues se suscriba al canal y ahí podrá consultarlo todas las veces que quiera. Muy bien, pues gracias a todos por su participación y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Un excelente día para todos y que esté muy bien. Gracias igual por parte de Marathon. Muchas gracias a todos. Gracias.